Bien, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio. La vez anterior estuvimos revisando así a grandes rasgos eh, la estructura del tabernáculo, que era el lugar, el santuario de morada, donde nuestro Dios iba a estar en medio de su pueblo y donde los sacerdotes iban a servir y iban a ser el nexo de esta intercesión entre el pueblo y Dios. Y también el tabernáculo vimos la vez anterior que tenía tres dependencias. Una era el patio, una entrada general donde solo había una puerta. Vimos que había un lugar llamado lugar santo donde servían los sacerdotes y había un lugar más interior que se llamaba el lugar santísimo. En esta estructura del tabernáculo habían también 7 utensilios o 7 objetos que Dios también le dice que los diseñes, y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 25 en adelante. Vamos viendo toda la descripción que Dios hace y los elementos que estaban ahí o que iban a estar allí en el tabernáculo. Estos 7 utensilios, en primer lugar, eh, atravesando la puerta, la persona se encontraba inmediatamente con el altar de bronce, que era una caja cuadrada de madera de acacia recubierta de bronce. Eso aparece en Éxodo 27, del versículo 1 al versículo 8. Y este, este elemento simbolizaba o tenía que ver con el sacrificio, con las ofrendas. Todas las ofrendas eran presentadas allí. Las ofrendas que describe Levítico capítulo 1 hasta Levítico capítulo 7, ofrendas de animales, ofrendas vegetales, de paz, ofrenda por el pecado, por el perdón. Todo eso era presentado en este altar. Era lo primero que estaba atravesando la puerta allí, y esto simboliza el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestro pecado. Representa también el juicio de Dios sobre el pecado. El bronce es un símbolo de juicio de Dios. Recordemos que en Apocalipsis 1 Juan ve a nuestro Señor Jesucristo con sus pies como bruñido, como bronce bruñido, y él va a pisar, dice Apocalipsis 19, el lagar de la ira de Dios. Entonces, este es un lugar de sacrificio. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Entonces este era un lugar donde se sacrificaban animales y era lo primero, como ya le he dicho, que se encontraba al entrar allí al tabernáculo. Eh, para llegar a la presencia de Dios, para llegar a Dios, para llegar a, a tener comunión con el Señor, debemos pasar por la cruz, debemos pasar por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. En segundo lugar, en el mismo patio había también entre el altar de bronce y el tabernáculo, había una fuente de bronce, el lavacro, que estaba confeccionada con los espejos que las mujeres habían donado. Y esto representa a Cristo, que es la palabra, es el verbo. Allí el sacerdote se lavaba de la sangre que le quedaba, ¿cierto?, de los sacrificios, de la suciedad del servicio que hacía ahí en el holocausto, y esto reflejaba también eh, al sacerdote decir, él tenía que mirarse en el lavacro, tenía que examinarse allí en este lavatorio, en esta fuente de bronce. En Santiago capítulo 1, verso 23 dice que la palabra de Dios, la perfecta ley, es como un espejo y que hay que mirarse atentamente en el espejo, es decir, hay que escudriñarse a la luz de la palabra de Dios.
También nuestro Señor Jesucristo le dice en Juan capítulo 15, verso 3, le dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía o tiene ese poder que es el poder de su palabra, de limpiar, de sacar, ¿cierto? Lo malo, de mostrar como un espejo lo malo que uno tiene en la conciencia, en el corazón. Y también hay una alusión ahí en Juan capítulo 13, cuando el Señor Jesucristo toma este lavatorio y le lava los pies a sus discípulos, le dice que ellos tienen que lavarse los pies, ya están limpios, ¿cierto? Ya han sido limpiados por la palabra, pero necesitan limpiarse los pies porque constantemente están caminando y los pies se están ensuciando. Cada creyente eh, tiene esta dificultad de ir ensuciándose en su caminar, de ir cometiendo pequeños errores, de ir cometiendo cosas que a Dios no le agradan. Y tenemos también esta bendición, esta ventaja de poder irnos limpiando a través de la palabra. Una promesa que está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar también nuestras maldades. Estos dos elementos estaban en el patio. ¿Ah? Ahora, al entrar al tabernáculo propiamente tal, nos encontramos con la habitación del lugar santo. Y en el lugar santo habían tres elementos. El elemento número uno a la derecha, entrando al tabernáculo, se encontraba una mesa de madera de acacia recubierta con, con oro y esto aparece ahí en Éxodo 25 del 23 al 30 todo el diseño y sobre esta mesa tenían que haber 12 panes, uno por cada tribu. Estos panes eran de flor de harina que lo rociaban con incienso y estaban allí y simbolizaban el sustento, que Dios era el sustento del pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, verso 35, 41, 48, 51, en todo este pasaje, Él dice que Él es el pan de vida, que Él es el pan vivo que descendió del cielo y que el que come de Él nunca tendrá hambre. Entonces, este es un simbolismo claro de Cristo, un simbolismo claro del sustento, de la provisión, del alimento que produce Cristo en el creyente. Es el que le da la fuerza, es el que alimenta. Este es el simbolismo de esta mesa del pan, de la proposición. Frente a la mesa y en el lado izquierdo, entrando al lugar santo, estaba lo que se llamaba el candelero o la menorá. Esto aparece en Éxodo 21, verso 31 en adelante, en Levítico 24 del 1 al 4 y en número 8 del 1 al 4 también. Este candelero era de oro macizo, no fundido, sino trabajado a martillo, relata la escritura. Esto era una pieza completa que estaba adentro, estaba hueca y adentro era un contenedor del aceite que proporcionaba a las mechas la luz para estar encendida día y noche. Dentro de este habitáculo llamado el lugar santo era lo que generaba la luz, esta, esta, este candelabro de siete brazos. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no va a tropezar, sino que mi luz lo va a guiar, lo va a alumbrar. Y el aceite es una mención al Espíritu Santo. El aceite hace que la mecha obtenga el combustible para iluminar, para que se genere esta luz. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente, tal como lo dijo Cristo en Juan capítulo 16, verso 14,
que Él me glorificará, Él tomará de lo mío y los hará saber. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a exaltar a Cristo, nos guía a, a glorificar a Cristo, nos guía a vivir para Cristo. El candelero era la única luz que estaba allí en el lugar santo. Y al centro del lugar santo estaba un altar llamado el altar de oro o el altar del incienso, que era un altar de madera de acacia, también recubierto de oro, por eso se llamaba el altar de oro. El otro altar que estaba en el patio era un altar de bronce, este era un altar mucho más pequeño, era de oro y sobre él se ofrecía no animales, sino que se ofrecía incienso, es decir, era un altar para el perfume, era un altar que estaba ubicado frente al velo, frente al arca, pero separado por el velo, y esto, en este altar se ofrecían incienso, era un perfume. Esto estaba haciendo, por ejemplo, Zacarías en Lucas capítulo 1, verso 9 y 10, estaba ahí ofreciendo en el altar del incienso, y que este incienso simbolizaba las oraciones del pueblo. Es decir, este es un altar intercesor, este es un altar que hace intercesión. Por ejemplo, Hebreos 7:25 dice que nuestro Señor Jesucristo es un intercesor. Romano 8:34 dice que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y también tenemos esta oración que está en Juan 17, que es la oración intercesora de Cristo por sus discípulos, por la iglesia, y Él hace una intercesión ahí. Esto es el simbolismo de las oraciones, este es un altar. Todo lo que sucede aquí en el lugar santo es servicio de los sacerdotes para el Señor, para ministrar. Y luego se encontraba el velo y en la habitación más interna estaba lo que se llamaba el lugar santísimo, y ahí habían dos elementos. Un elemento era lo que se llama el arca del pacto, el arca de la alianza, que era una caja de madera de acacia, recubierta con oro fino, y que adentro contenía tres cosas. Contenía un pocillo de maná, contenía las tablas de la ley y contenía la vara de Aarón. Y esta arca simbolizaba o manifestaba la presencia del Señor, manifestaba la gloriosa presencia del Señor. Desde ahí el Señor hablaba cara a cara a Moisés, por ejemplo. Desde ahí el Señor eh, el pueblo sabía que la presencia del Señor estaba ahí a través de este elemento. Y tal como el Señor Jesucristo, que como dice Juan capítulo 1, verso 18, dice que a Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesucristo ha mostrado al Padre, ha mostrado a Dios, ha mostrado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el carácter de Dios, lo ha mostrado al encarnarse en el ser humano. Entonces, eh, así como el arca mostraba la presencia de Dios, la gloriosa presencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos muestra, porque Él es proféticamente el Dios con nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, sobre esta caja de madera, que era el elemento más importante del tabernáculo, porque era la presencia de Dios allí, sobre esta caja de madera había una tapa de oro finísimo, donde habían unos querubines que estaban cubriendo esta tapa. Todo esto era hecho de oro, oro finísimo. Y esta tapa se llamaba el propiciatorio, o la tapa de la propiciación, que esta palabra propiciación significa aplacar la ira. Sobre esta tapa se vertía la sangre del sacrificio de la expiación una vez al año, y Dios perdonaba por un año los pecados de todo
el pueblo. El simbolismo es que Cristo aplacó la ira de Dios. Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros para que nosotros pudiéramos reconciliarnos a través de este sacrificio con el Señor y Dios Padre. Estos simbolismos nos enseñan que Dios quiere dejar en la mente, a través de su palabra y en la mente de su pueblo, en la mente de la iglesia, que Dios tiene una manera de actuar, Dios tiene un camino que seguir, Dios tiene un método, Dios tiene una forma de actuar y esa forma es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Y esa forma se llama Jesucristo. Y todos estos elementos nos ayudan a visualizar, a mirar, nos dan una ilustración acerca de la persona de Cristo. El que entraba al tabernáculo lo hacía a través del sacrificio, se lavaba por la palabra, se alimentaba por los panes, se iluminaba por la presencia del Señor y por el Espíritu Santo, intercedía o recibía la intercesión, ¿cierto?, de Cristo que está a la diestra de Dios Padre y llegaba a lo más precioso, la presencia del Señor, donde no había allí y no podía entrar ahí cosa inmunda. El Señor quiere que nosotros entremos a la presencia de una manera limpia, de una manera santa. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo, el lugar santísimo. Hermanos, el desafío es a leer la escritura con los lentes de Cristo, a la luz de la persona de Cristo. Le invito a leer eh, eh, Éxodo 25 en adelante, nuevamente a repetir esta lectura y encontremos allí eh, las, las bondades y la misericordia de Cristo, nuestro Salvador y Señor.